Me dicen ustedes si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, licenciado. Sí. Generalidades de virus. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve la presentación? sí, Sí, sí se puede licenciado. ver. Muy bien, entonces iniciamos para luego estar. Permítame. Muy bien, buenos días nuevamente. Eh, Vamos a hablar sobre las generalidades de virus, quizás los conceptos más importantes de virus, cómo se multiplican los virus y algunos detalles de ese tipo. Sí, como les decía, si alguien tiene dudas en el camino, por favor, hacérmelo saber para poder resolver esas dudas lo más pronto posible. Si no, al final vamos a intentar hacer un espacio para poder solventarlas. Bien, voy a partir de que ya algunos ya tienen idea de lo que son los virus y por lo tanto eh, de quiénes estamos hablando. Bueno, empecemos con algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes ha oído de algún virus últimamente? Hola, hola, hola. Sí, ¿Me claro. escuchan? Estamos encerrados por él. Nos tiene encerrado una pequeña cosa. Claro, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se llama SARS-CoV-2. quién? Exactamente, yo pensé que me iban a decir coronavirus, les iba a decir no, no se llama así, pero sí, tiene razón, así se llama, SARS-CoV-2. ¿Saben qué significa SARS-CoV-2? Síndrome respiratorio agudo. Anda cerca, es el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo, severo, es la S de SARS. Exactamente, y es 2 porque ya antes había surgido un coronavirus que causaba SARS, el primero, y a él se le llamó SARS-1. Entonces, exactamente, estamos encerrados por él en este momento, no tenemos las clases, no solo por él, ¿verdad? Pero bueno, principalmente por él. ¿Alguien ha escuchado de otro virus? ¿Alguien ha escuchado de otro virus? Virus del SIDA. El MERS. El MERS también, el virus del VIH, que es el virus del SIDA, no, pero sí el virus de la inmunodeficiencia humana. El MERS, que es un familiar muy cercano al SARS-CoV, sería el MERS-CoV también, porque no es solo MERS, MERS es la enfermedad, pero andan cerca de eso. ¿Alguien más? ¿Alguien ha escuchado de otro virus? Virus del papiloma, la clase de ayer. El, el virus del papiloma humano, exactamente, que causa las verrugas, pero también causa el cáncer de cervix, y que conste que los tipos son los mismos, es decir, que el que le da verruga, no precisamente ese del virus que causa la verruga va a causar también el carcinoma. Son dos virus diferentes, así que son las culturas generales del virus del dengue, el virus de la influenza o gripe, el virus del resfriado común, el virus chikungunya que nos hizo caminar medio extraños hace unos pocos años,
el virus Zika, y hay miles de virus diferentes que aún todavía no nos hemos expuesto. Bueno, empecemos entonces con algunas cosas que hay que notar. Lo primero es que los virus no son seres vivientes conocidos o aceptados totalmente en este momento. Hay muchas teorías, pero la teoría celular de la vida no se cumple con los virus. Por varias razones, porque no todos tienen un núcleo bien definido, porque sí tienen material genético, pero no tienen ambos materiales genéticos al mismo tiempo, porque no tienen organelos, por diferentes razones, porque no son una unidad de vida específicamente. Entonces, por todas las situaciones no se conocen como seres vivos, ni siquiera como células. De hecho, cuando nos referimos a los virus, no hablamos de microbios, porque micros es pequeño y bios es vida, entonces pequeños organismos vivientes, sino que se les llama y se les conoce como agentes infecciosos, debido a que pueden transmitirse de una persona a la otra, que se multiplican dentro específicamente de las células, pero que no tienen vida por ellos mismos. Luego, en algún momento, debido a eso, a que no eran unas células, que no se les encontraba como células, se les llamó que eran una especie de toxina o veneno en algún momento, y por eso todavía el término virus proviene del latín, que significa veneno. Los virus, a pesar de que son tan pequeños, bueno, pueden ocasionar circunstancias tan letales como las que tenemos en este momento. Más de 100 millones de casos en todo el mundo, conocidos y comprobados, porque hay muchísimos más casos que no están ni conocidos ni comprobados. Podría ser 10 veces más ese dato. Más de 2 millones de fallecimientos comprobados y aceptados en este momento. Solo con un organismo. Claro, eso se queda pequeño cuando ustedes van allá por 1919 y encuentran la gripe española o la influenza española, que causó muchísimos más fallecimientos en ese momento. Y ahí provino la vacunación para todos los individuos año con año, a la famosa influenza estacional, que tal vez para nosotros no sea tan común, pero para otros países, sobre todo aquellos que tienen bien definidos sus estaciones, es casi una obligación. Bueno, el tamaño promedio de los virus se refiere a entre 20 y 200 nanómetros, y ahora empezamos en un nuevo término, nanómetro. Y quizás es oportuno, lo vamos a ver aquí en este, pero voy a regresar a este acá. No sé si me están copiando y ven el cursor. ¿Lo ven? Solo díganme sí o no, para sentir que no estoy hablando con el espectro. Sí, señor. ¿Hola? Sí se logra ver. Ok. Bueno, entonces, la unidad de medida que nosotros conocemos internacionalmente es el metro. Lo que nosotros venimos acostumbrados a ver desde hace unos meses, ustedes, es que yo, desde hace unos meses, es el término micrómetro. Si consideramos, vamos disminuyendo. En un metro hay 1000 milímetros. En un metro, acá, hay 1000 micrómetros. Perdón, hay 100.000 micrómetros. En un metro hay 1.000.000 de nanómetros. Entonces es podríamos decirlo, vamos a decirlo de otra manera, en 1 milímetro hay 1000 nanómetros. O sea, es una cantidad muy pequeña como para poder ser observada por el ojo humano. Entonces, si consideramos que la mayor parte de virus andan alrededor de entre los 20 y los 200, no, definitivamente no son
al ojo humano. Ese es un dato. El segundo dato es que, ¿recuerdan ustedes cuando se habla de las técnicas de esterilización o desinfección y se hablaba de los factores físicos y químicos, los factores para poder eliminar microorganismos de una sustancia? Puede ser la filtración, pero ellos como los micoplasmas y los virus, todos los organismos vivientes quedaban. El punto es que tanto los micoplasmas atravesaban estos poros de un filtrado, se les conoció como agentes filtrables, es decir, que eran capaces de pasar los filtros, el nombre correcto como que se les conocía en algún momento. Ahora, claro, son virus en general. Insisto, estamos hablando de que son en promedio entre 20, hay virus más pequeños que 200 nanómetros y hay varios virus más grandes que 200, perdón, hay virus más pequeños que 20 nanómetros y hay virus más grandes que 200 nanómetros. Por ejemplo, el virus ébola, los ébola virus son virus muy grandes que casi en longitud alcanzan 18 o 20 nanómetros. Es un ancho muy pequeño, un diámetro muy pequeño. A los virus también se les conoce como parásitos intracelulares. ¿Por qué? Porque fuera del organismo viviente, perdón, de una célula, estos se comportan de forma inerte, es decir, no tienen vida, no tienen movimiento, no se pueden multiplicar. Entonces, su actividad biológica tiene relación con el interior de una célula y por eso son intracelulares obligados. Ahora, son parásitos porque dependen de un organismo y usualmente estos parásitos que son intracelulares le causarán daño al organismo o a la célula. Las principales formas de parasitismo que ejercen los virus son genéticos. ¿Por qué? Porque utilizan nucleicos, utilizan ribosomas, utilizan las enzimas, la mayoría de veces las enzimas celulares, para poder replicarse, para y poder. Definitivamente son parásitos metabólicos porque utilizan los metabolitos y la energía de la célula hospedera y son definitivamente también parásitos energéticos, como ya se les ha dicho. Lo otro es que todos los seres vivientes tienen un virus o más de un virus posible que los puede afectar. Importante es que hay virus que son muy específicos de especie y hay otros virus que pueden afectar a más de una especie. Pongamos el ejemplo. El virus, a pesar de que hay cientos de serotipos, cada serotipo es capaz de infectar a un ser específicamente. A un ser vivo me refiero. Para poner un ejemplo, hay virus del papiloma humano y se le llama virus del papiloma humano porque causan enfermedad. Si usted introduce uno de estos virus en un primate, seguramente no le va a causar enfermedad. Porque no es su especie específica, más bien. Es la que está infectando. Y es posible que ni logre establecer una infección. El virus del papiloma de las aves no causará enfermedad en el humano. Para poner ejemplo, hay otros que tienen avidez y que tienen las especies. Por ejemplo, el virus chikungunya. El virus chikungunya, para poner Aedes aegypti. Pero si vamos extendiendo el rango, parasita primate, tiene una variedad de
ébola, que también tiene una amplia variabilidad de hospederos que puede tener un organismo. Y hay otros que pueden dar el salto de especie. Quiere decir que son específicos de una especie, pero que en algún momento, debido a situaciones evolutivas, pueden cambiar de especie. Lo que ha sucedido con el SARS-CoV-2, que en un principio se cree su origen son los murciélagos, pero que por pasos sucesivos de una especie a la otra llegó al humano y llegó para quedarse. Si tienen dudas, igual me lo hacen saber, por favor. Esto les va a quedar solo para que tengan la idea de, de, de lo que corresponde a un nanómetro. Vean, bueno, yo les decía, es un millón de micrómetros, los que mide un metro. Pero yo lo decía para un milímetro, así que estoy bien. 1 millón de micrómetros para un metro y 1.000 millones de nanómetros para aquí. 1 millón o mil nanómetros para 1 milímetro. Así está bien. Estos son los tamaños relativos. Este es un protozoario, por así un protozoario relativamente grande, paramecio. Y esto es los cilios. Estos representan los cilios del paramecio. Aquí ven este recuadro. Y cada cilio tiene en promedio un diámetro de 200 nanómetros. Si ustedes ven la Escherichia coli mide 1.5 micras en promedio, puede ser un poquito más, hasta 4 micras. Y aquí tenemos los virus desde los rangos desde 20 a 200 nanómetros. Vean, virus de la polio, por ejemplo, que mide 20 nanómetros, a el virus de la vacuna, que mide 200 nanómetros. Dentro de este rango se mueven la mayoría de virus que parasitan al humano. Hay muy pocos que salen hacia mayor tamaño y hay muy pocos que salen hacia menor tamaño. Quizá en el camino, conforme se les vayan dando las clases, ustedes verán las excepciones a esto. Continuamos. Acá tenemos ejemplos de algunos tipos de virus. Eso solo para que les quede la idea de que hay varios. Algunos de ustedes los conocen, otros no. Por ejemplo, el virus de la rabia es un tipo de raptovirus. Este no es un nombre propio para ellos. Los picornavirus, donde está el virus de la polio. Los poliomavirus, donde están virus que causan sobre todo en animales. Los herpes virus, donde están, por ejemplo, el virus de la varicela, el virus del herpes simple, el virus del sarcoma de Kaposi, para poner algunos ejemplos. Y los paramyxovirus, donde está, por ejemplo, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis y otros virus que afectan al humano. ¿Qué son los virus? Literalmente esto puede ser una definición de un virus. Es un ácido nucleico cubierto, ojo, un tipo de ácido nucleico cubierto por, y en algunos casos, por una envoltura más externa. Esto lo vamos a hablar a detalle un poquito más adelante. Esta estructura celeste representa las proteínas y esta estructura enroscada de color rosa o fucsia representa el ácido nucleico. Más adelante, como les digo, hablaremos de la composición de los virus y entonces podremos hablar con más detalle. Importante que yo hace rato les vengo diciendo la multiplicación de los virus. El término correcto para hablar de la multiplicación de los virus se llama replicación. Ojo, yo sé que a veces resulta como muy formalista esto que les voy a decir, pero así funciona. Sobre todo si ustedes están hablando en un término microbiológico, tal vez las personas que no tengan que ver con este ambiente, entonces ni les importa, pero nosotros como que trabajamos en la parte microbiológica sí debemos prestarle atención. La forma en que las bacterias crecen es una multiplicación. Que las células crecen es multiplicación. Es decir,
Normalmente por mitosis hay una duplicación del microorganismo o del organismo viviente o de las células propiamente. Pero los virus tienen que desensamblarse, tienen que destruirse completamente y a partir de esa destrucción el ácido nucleico se apodera de la célula y forma muchas copias de ácido nucleico y forma muchas copias de proteínas virales. Entonces, a este proceso en donde el virus se multiplica, ya no se le conoce como multiplicación propiamente, ni fisión binaria, ni gemación, que son herramientas o procesos celulares, sino que el término correcto es replicación. De igual manera, sería poco útil llamarle replicación a lo que hacen las bacterias. Las bacterias no se replican porque no necesitan destruirse, no necesitan deshacerse completamente para formar, sino que crecen en tamaño y luego duplican todos sus materiales y a partir de ellos se forman dos nuevas células hijas o varias nuevas células hijas con características exactamente iguales unas a las otras. Entonces son circunstancias y procesos diferentes. Por lo tanto, de ahora en adelante, en que se multiplican los virus, les llamaremos replicación. ¿Por qué? Porque es por ensamblaje de sus partes, porque es por multiplicación, por formación de muchas copias, que es una secuencia como muy parecida a la producción en masa de que utilizan las industrias, por ejemplo los vehículos. Posteriormente todas estas copias se hacen y forman una estructura o una unidad estructural y cada una lleva una síntesis independiente, es decir, no depende un virus del otro o una copia viral de la otra para poder formarse. Todas se van formando independientemente una de la otra. Y de ahí que no tenga nada que ver con la multiplicación celular de la que se ha venido hablando antes. Esto ya lo dije, pero igual lo recuerdo. En el exterior, estas partículas son inertes, es decir, no tienen vida, no tienen ninguna función y tampoco son células. Para recordar esto que ya les dije, el genoma, que es esto en rojo que ustedes ven acá, es el ácido nucleico que solo es uno, es decir, solo puede ser ADN o ARN, pero nunca, o bueno, casi nunca ambos, hay excepciones a esta regla, pero casi nunca ambos. Y a la estructura proteica que envuelve, protege y que estabiliza a ese genoma se le llama cápside. Es una capa o una estructura proteica que envuelve, estabiliza, protege y transporta, se puede decir, a ese genoma. Así que esos son los dos primeros conceptos que ustedes van a desarrollar. ¿A qué se le llama genoma viral? Al ácido nucleico que posee el virus. Usualmente solo es uno, solo es ADN o ARN. Por ejemplo, el SARS-CoV. La capa proteica que lo protege, que lo estabiliza y que lo rodea, se llama cápside. Sí. ¿Cuál es la función de la cápside? En alguna medida ya lo dije antes. Protección del genoma, estabilización del genoma, pero también hay dos funciones importantes. La unión de a la célula hospedera o la célula diana, porque usualmente esa unión o esa adhesión se lleva a cabo por la interacción de las proteínas de superficie del virus, en muchos casos es la de la cápside, con las proteínas de superficie celular de la célula diana. También estas mismas proteínas colaboran en la penetración de el genoma o del virus, cualquiera de los dos casos, porque puede no ser igual, y lo vamos a hablar más adelante, la penetración del genoma o del virus al interior de la célula. Y hablamos alrededor de 5 funciones de la cápside. Número 1, protección, estabilización del genoma,
transporte del genoma, adhesión y penetración. Vamos a ir agregando todavía más componentes. Por ejemplo, otro componente, me refiero a otro componente conceptual, es el término virión. Y virión se le llamará a la partícula viral infectante, es decir, a la partícula viral completa, aquella que puede causar infección. Hay virus, y esto no, creo que aquí está completo. Hay virus, no está otro. Hay virus bajo esa perspectiva del virión que se llaman virus desnudos y hay otros que se llaman virus envueltos. Un virus desnudo es aquel virus que solo tiene el genoma de adentro hacia afuera, el genoma y la cápside. En cambio, un virus envuelto es aquel que de adentro hacia afuera tiene el genoma, tiene la cápside y posee una envoltura que lo rodea a ambos. Un virus desnudo siempre será desnudo. Ejemplo de virus desnudo es el virus del papiloma humano. Otro ejemplo de virus desnudo es el rotavirus. Desnudo. El virus resfriado. En todos esos casos, estos virus, el viríola viral infectante, será siempre un genoma y la respectiva. Otros virus se conocen con el término de envueltos y un virus envuelto siempre será envuelto, es decir, siempre va a tener el genoma, la cápside y la envoltura para hacer un virión. Y ejemplo de estos virus tenemos el SARS-CoV-2, el VIH-1 y 2, el virus del dengue, el virus chikungunya y varios más que están ahí, virus influenza, para poner algunos casos. Entonces, que sepan, primero que un virión, que es la partícula viral infectante, sea como es un virus completo por sí mismo. Y no siempre un virus será igual a otro. Por eso es que estructuralmente un virión puede ser un virus desnudo, en donde solo tiene dos partes, o un virus envuelto en donde tiene tres partes y son más complejos. No sé si me estoy dando a entender con esto. A mí todavía me queda un poco de duda con referente a ese término. Vamos a utilizar la siguiente diapositiva, tal vez nos sirva. Vean, estos son ejemplos de dos viriones. El que está a su izquierda es un virus desnudo. Este es un virus desnudo. Y el que está a la derecha es un virus envuelto. Este es un virión porque tiene la cápside y el ácido nucleico. Pero él siempre, todos sus descendientes y todos sus ascendientes, es decir, antes y después, siempre será un virus desnudo. Por eso les dije, ejemplo de ellos, el VPH, el virus del papiloma humano. Todos los virus del papiloma humano son desnudos, de ácido nucleico y proteínas. Pero habrá otros virus que siempre serán envueltos, que tienen el ácido nucleico, que tienen las proteínas y que tienen la envoltura. Este es un virión en el caso de los virus desnudos y este es un virión en el caso de los virus envueltos. No sé si eso solventa la dificultad o tengo que plantearlo de una manera diferente. Si tengo que hacerlo, con gusto. Sí me queda claro, gracias. Si no, porque vaya a ser que no, y a veces por pena no se dice, yo la pena no la conozco en ese sentido. Por ejemplo, una persona mide 1,80 m, tiene dos extremidades inferiores, tiene su cabeza. Él es una persona completa. Vamos a poner otro ser vivo, un 100 pies. Para ser el completo tiene que tener, bueno, se supone que 100 pies, ¿verdad?
y tiene que arrastrarse y tiene una parte que es la cabeza y tiene todo el cuerpo y es pequeño y etcétera, etcétera. El 100 pies siempre va a ser 100 pies y la persona siempre va a ser persona. Lo mismo pasa con esto. Los virus desnudos siempre van a ser virus desnudos y los virus envueltos siempre van a ser virus envueltos. Por ser desnudo no se un virión, por ser envuelto no quiere decir que son los únicos viriones, sino que cada uno, siempre y cuando esté completo como él debe ser, se convierte en un virión. ¿Se entiende? Sí, o sea que si un virus envuelto por naturaleza, por X circunstancia, pierde su envoltura, ya no sería un virión. Exactamente, y ya no es infectante también, así justo como lo ha dicho. Ahora sí. Perfecto, me agradezco entonces. Ahora agregamos un concepto más, el que está aquí abajo, nucleocápside. Usualmente se llama nucleocápside a la estructura formada por el genoma y la cápside, por eso es nucleocápside. En el caso de los virus desnudos, el virión es la misma nucleocápside, porque no tiene más estructuras. En cambio, en el virus envuelto, la nucleocápside está rodeada por envoltura. ¿Medían con esto? Porque pueda que en algún momento ustedes escuchen el término nucleocápside y se refiere a la formación o a la estructura formada por la cápside y el genoma. En los virus envueltos es sinónimo de decir virión, pero en los virus desnudos, ¿se entiende? Asumiré que sí que se entiende. ¿Puedo seguir? Tengo 9:45. Sí. Vamos como hasta las 9, hasta las 10:30. Dígame, perdón, escucho. No, que sí ¿Hola? queda claro. Entonces continúo. Ya vimos esto, ahora vamos a eso. Ah, bien, hemos hablado de genoma, de cápside, de virión, de virus desnudo, de virus envuelto. Ahora, agregamos un nuevo término o un nuevo grupo de términos. A los virus o los virus, por la forma de su cápside, se les agrupa en tres. Ojo, por la forma de la cápside o por el sinónimo de forma de la cápside sería simetría de la cápside. Se les agrupa en tres. En morfología de cápside o simetría cúbica, que el término cúbico es sinónimo de icosaédrico. Morfología de cápside o simetría cilíndrica, que me voy a saltar para acá, o helicoidal, que es lo propio, lo correcto, helicoidal, y el último, simetría compleja. Entonces, de nuevo, la primera simetría es cúbica o icosaédrica, la segunda es helicoidal y la tercera es compleja. Solo tres simetrías de cápside existen. Ojo, no es lo mismo decir simetría de cápside que forma del virión. La simetría de cápside solo son tres posibles. En cambio, la forma del virión puede ser muchísimas alternativas posibles. Por ejemplo, cuando ustedes hablan del virus de la rabia, el virus de la rabia tiene la morfología del virión, es decir, del virus completo, parece una bala. Pero si ustedes ven la morfología de la cápside, es helicoidal. Por lo tanto, no se simetría o morfología de cápside con la morfología del virión. No sé si los enredé con esto que les acabo de decir.
Si no, espero en el camino irles ayudando para que no les quede duda respecto de esto. Respecto de la morfología primera, que es la cúbica o icosaédrica, esta estructura, la de la cápside me refiero, está formada por unidades proteicas. Usualmente son subunidades proteicas o proteínas, grupos de 3 proteínas. Pueden ser de la misma o pueden ser diferentes proteínas. Estos grupos de proteínas se forman, se unen para formar protómeros. Hay protómeros como mínimo que tienen 3 proteínas y hay otros que tienen más de 3 proteínas. Cuando los protómeros se unen en grupos de 5 o de 6, forman una estructura o una unidad estructural de la cápside que se llama capsómero. Si me van siguiendo de arriba hacia abajo, primero las proteínas o las subunidades proteicas. Las subunidades proteicas se unen para formar protómeros. Y los protómeros se unen en grupos de 5 o de 6 para formar las unidades estructurales de la cápside, que se llaman capsómeros. Cuando se unen, es como que si fuera esférica. El mejor símil para esto es el balón de que, si ustedes se fijan, bueno, antes más que ahora estaba formado por diferentes pentámeros. Entonces, que al final cada uno de estos era como una especie de estructura plana. Pero cuando ya se le ponía aire al balón, la figura que tomaba era una figura esférica, pero partía de una estructura de muchas caras, como esta que está acá. Lo mismo pasa con los virus. Los virus están formados primero por proteínas. Cada proteína se une para formar un protómero, que son en este caso, y cada protómero se une con varios grupos de protómeros, 5 o 6, para formar un capsómero. Cuando lo vemos al microscopio electrónico, la figura del virus no se ve así, sino que se ve de esta manera, de forma circular. Pero es por la apariencia que toma el virus, más que decir que las unidades proteicas que forman esa cápside están separadas una de la otra. En el caso de la morfología o simetría helicoidal, las unidades proteicas, que son estas celestes, se van uniendo una a una directamente al ácido nucleico, en este caso al genoma del virus. Y conforme se van uniendo, van tomando la misma apariencia o van depositándose en la misma apariencia que tiene el genoma, es decir, una forma helicoidal. Claro, cuando ustedes ya ven la estructura completa, no ven una hélice, aunque esté formada por hélice, sino que ven un bastoncillo o un cilindro, que es el ejemplo. El ejemplo de este virus es el virus del mosaico del tabaco, y es un virus desnudo. Estoy agregando ya una complicación. Es un virus desnudo que tiene simetría de cápside helicoidal. Aquí en amarillo se ve el genoma y la cápside, que son las unidades proteicas, se depositan una a una alrededor del genoma, formando una estructura cilíndrica. Esto sería una simetría helicoidal. Finalmente, hay morfologías de cápside que pueden ser irregulares. Ojo, no estoy diciendo el nombre, sino que la apariencia. Irregulares, que pueden ser mixtas, es decir, que tienen una parte cilíndrica o helicoidal y la otra parte cúbica. Y hay otros casos en donde adoptan una forma bien peculiar. Por ejemplo, el virus de la viruela, que toma el aspecto como de mancuernillas, como de esas que sirven para hacer pesas, cuando menos para levantar o creer uno que está levantando algún tipo de peso.
sobre todo ahora que está de moda hacer ejercicio con pequeñas pesitas. Entonces, las mancuernillas estas o tienen algún leve aspecto como de mancuernilla, la cápside de estos virus, el virus de la viruela me refiero. Por lo tanto, esto es una forma, esto está acá y esto que está acá son formas complejas o morfologías de cápsides complejas. No sé si me di a entender, si no hago un repaso corto. Estructura cúbica o icosaédrica, se forman primero protómeros, luego capsómeros en grupos de 5 o 6 y rodean a al genoma con la apariencia como de una esfera. En cambio, la helicoidal, los protómeros se depositan directamente sobre el genoma del virus y dan la apariencia como de un cilindro. Finalmente, las complejas no tienen ni morfología helicoidal ni morfología cúbica y pueden adoptar diferentes formas, pero una de estas formas es una combinación de ambas, es decir, que tiene una porción cilíndrica o helicoidal y que tiene una porción cúbica. Esas se llaman mixtas y otras que adoptan formas especiales. El ejemplo clásico es la de mancuernillas del virus de la viruela. Entonces, si ya agregamos o vamos sumando lo que hemos venido haciendo, entonces podríamos decir que en la clasificación de los virus, cuando menos ya podemos clasificarlos en dos grupos grandes. Uno son los virus envueltos y dos los virus desnudos. La segunda clasificación puede ser los virus según la morfología de su cápside. Entonces podría haber virus con simetría cúbica o icosaédrica, virus con simetría helicoidal y virus con simetría compleja. Si los combinamos ambos, entonces obtenemos todavía una clasificación mayor. ¿Cómo así? Por ejemplo, puede haber virus desnudos con simetría cúbica o virus desnudos con simetría helicoidal. Lo que hace unos segundos yo les decía, un virus desnudo con simetría helicoidal, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Un virus desnudo con simetría cúbica, por ejemplo, los adenovirus o los rotavirus o los virus del papiloma humano. Quiero que me den un segundo para responder algo y luego yo continúo. ¿Les parece? ¿Cómo se llama? No, no lo tengo, pero podríamos hablar. ¿Por qué no me manda el nombre y yo lo busco? ¿Cuál era? Ah, le pica Roma. Sí, 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 lo tengo. Por cierto. Sí, oye. Ahí está. Hola, hola. Bien, entonces, que serían virus desnudos y virus envueltos, en ambos casos, con simetría helicoidal o simetría cúbica, perdón. Ahora, perdón, virus desnudos con simetría helicoidal y virus desnudos con simetría cúbica. Eso sería como la primera división.
La segunda serían los virus envueltos. Y hay virus envueltos que tienen simetría cúbica, como por ejemplo los paramyxovirus. Un caso peculiar podría ser el virus sarampión o el virus de la viruela, también el virus del dengue. Y hay otros que son virus envueltos con simetría helicoidal. Por ejemplo, el SARS-CoV-2 o, por ejemplo, también el virus de la influenza. Pero cuando nosotros vemos el virión completo, no tiene ni apariencia cúbica ni apariencia cilíndrica, sino que el virión completo se ve redondeado. Entonces a esto me refería con que no es lo mismo hablar de la simetría de la cápside que hablar de la forma del virión. La forma del virión es el aspecto externo que tiene el virus. En cambio, la simetría de la cápside o morfología de la cápside es cómo está ordenada esta cápside. No sé si me estoy dando a entender con esto. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, Lick, la escuchamos. Y sí, ¿Y sí, se ha está entendido? entendible. Gracias. Perfecto, entonces continúo. Bien, hablando de otra estructura de la que no hemos tocado mucho en este momento, es sobre la envoltura. ¿Y qué es la envoltura? Puede que erróneamente se le diga que es una bicapa de lípidos, y no es cierto, o no es cierto del todo, porque la envoltura es cierto, es una bicapa de lípidos, pero con un grupo de proteínas y otras estructuras eh, que tienen diferentes funciones. Entonces, sería más propio decir que la envoltura es la capa más externa que rodea a, a los virus y que está formada por lípidos y proteínas, o lípidos, proteínas y en algunos casos glucoproteínas. Entonces, es más propio hablar de esa manera. Vean, es tan complejo que, por ejemplo, la bicapa lipídica que poseen estos virus envueltos la toman de la célula, de una de las membranas de la célula que los virus parasitan. Por ejemplo, el VIH, entonces la envoltura la tomarán de, por ejemplo, la envoltura nuclear de linfocitos T y de macrófagos, o, o del virus de chikungunya, que lo toma de la superficie celular, de la membrana plasmática. Entonces, si hiciéramos un estudio de la composición de lípidos de la envoltura de un virus, podríamos ver de qué tipo de célula y de qué tipo de estructura proviene esa envoltura. ¿Por qué? Porque directamente la toma de la célula que está parasitando. Diferentes son las glucoproteínas y las proteínas que forman parte de esta envoltura. ¿Por qué? Porque estas proteínas y glucoproteínas, el virus gestiona su síntesis dentro de la célula, pero las proteínas y glucoproteínas no pertenecen a la célula, son propias del virus. El virus las codifica, las lleva codificadas en su material genético y se producen a raíz de la infección de ese virus. Se incrustan en una membrana celular, perdón, es cierto, pero pertenecen al virus. Y eso contribuye a que el virus arrastre una parte de esta membrana para que forme parte de su envoltura. Las glucoproteínas tienen diferentes funciones. Una de las funciones más importantes es la de unirse a las células diana, específicamente
a las proteínas de superficie de la célula diana. Y ahí que sea su función principal la de adhesión. Quiero decir una otra cosa. Decíamos, en general podríamos ver que la envoltura es una estructura formada por una bicapa de lípidos más un grupo de proteínas. No puedo decir una proteína, no puedo decir solo la proteína, sino un grupo de proteínas. Tanejan que este grupo de proteínas podría ser las que están en la superficie, que usualmente son las glucoproteínas, como se ven en este caso, de color morado. Pero habrá otras que no están hacia la superficie, sino que están hacia el interior de la célula, como se ve en este caso, en el color verde. En este caso, estas proteínas que son estructurales se conocen con el nombre de matriz. Y la matriz pertenece a la envoltura, pero no está en la parte externa del virus, sino que está uniendo a la bicapa de lípidos con la cápside, que en este caso es de color amarillo. Vean, la cápside y todo lo que está afuera de la cápside es parte de la envoltura. De ahí que cuando hablemos de que un virus posee matriz, con raras excepciones, estaremos hablando de que es un virus envuelto. Si el virus, o si no se habla de matriz, sino que se habla de cápside, entonces no nos estaremos refiriendo a la envoltura. Si yo digo glucoproteínas, usualmente, con raras excepciones, esas glucoproteínas serán de un virus envuelto. ¿Por qué digo raras excepciones? Porque hay un caso particular de un virus que es desnudo, pero que posee glucoproteínas. Esto es el rotavirus, pero eso es un caso especial, un caso particular. La mayoría de virus que poseen glucoproteínas tienen envoltura. Si yo digo matriz, es una estructura que pertenece a la envoltura. ¿Queda claro esto? La matriz es diga, ¿alguien iba a participar? ¿Alguien iba a participar? ¿No? ¿Continúo? Ok. La matriz es una estructura interna que, como ya lo dije y lo estoy ondeando, tiene esencialmente estructural. En cambio, hay otro grupo de proteínas que también son internas, que pertenecen a la envoltura, pero que se conocen con el nombre de tegumento. Y este tegumento es un grupo de proteínas de la envoltura que tienen principalmente función enzimática y reguladora, y que de momento solo se conoce en el grupo de virus conocidos como herpes virus. Aquí no está, más adelante sí lo vamos a poner. Respecto del genoma, los virus solo poseen, o casi todos los virus poseen uno de dos tipos de ácido nucleico posible. O tienen ADN o tienen ARN. Si tienen ADN, estas cadenas o hebras pueden ser una o doble. En el caso de las células del humano, el ADN es bicatenario. En el caso de los virus, hay virus que son monocatenarios y hay virus que son bicatenarios. Hay virus que poseen genoma circular, es decir, que el ADN está cerrado como una especie de anillo, y hay otros que tienen genoma lineal, en donde su ADN no está cerrado. Los más complicados, los más complejos, son los virus que poseen ARN. ¿Por qué? Porque los virus que poseen ARN, primero, pueden ser de una cadena o de dos cadenas. La mayoría de virus ARN son de una sola cadena. Los virus que se conocen, o los más comunes que se conocen, que tienen dos cadenas, son los rotavirus.
Segundo, los virus que poseen ARN, este ARN tiene sentido. ¿Y a qué se refiere con sentido? Se les conoce como sentido positivo o sentido negativo. ¿De qué depende que sea sentido positivo y de qué depende que sea sentido negativo? Depende de la dirección de esa hebra. Si esa hebra está formada de 3' a 5', entonces tendrá el mismo sentido del ARN mensajero. Por lo tanto, si tiene el mismo sentido del ARN mensajero, entonces se dirá que es un sentido positivo. Si tiene sentido de 5, perdón, de 5' a 3', es ARN mensajero. Es igual al ARN mensajero, de 5' a 3', y por lo tanto es por sentido positivo. Si va su sentido de 3' a 5', es inverso al ARN mensajero. Y si es inverso al ARN mensajero, su sentido es negativo. No sé si queda claro esto. Si el sentido de la cadena de ARN va de 5' a 3', es igual al sentido del ARN mensajero. Por lo tanto, es sentido positivo. Si va de 3' a 5', es inverso al sentido del ARN mensajero. Por lo tanto, es sentido negativo. Teniendo claro esto, entonces lo siguiente es que el ARN puede ser una sola molécula o pueden ser varias moléculas. Si es una sola, entonces se dice que no es segmentada. Pero si son varias moléculas, entonces se habla de que sí es segmentado. Por ejemplo, el ARN del virus del dengue es una sola cadena. El ARN del rotavirus son 11 cadenas diferentes. El ARN del virus influenza son 8 cadenas diferentes. Agreguemos un dato más. Hay virus ARN que tienen duplicado su material genético, es decir, que tienen más de una cadena igual. Ejemplo, el VIH tiene 2 copias exactamente iguales. En caso del ARN, el ARN del virus del dengue solo tiene una cadena y es una sola copia del genoma. De ahí que algunos sean 2 copias y algunos sean una sola copia. También hay virus que poseen un grupo de enzimas asociadas. La más común, la que creo que todos hemos oído, es la transcriptasa inversa, que posee asociado al genoma del VIH, que es la que hace estragos en el núcleo de la célula. Ya hablaremos un poco más adelante, bueno, ustedes lo verán cuando lleven esa clase. Pero las proteínas asociadas suelen ser la mayoría de veces proteínas de tipo enzimáticas, aunque habrá otras que son reguladoras. Por ejemplo, el virus de la polio, que tiene una proteína asociada al genoma y que le ayuda en el momento en donde se da la síntesis de proteínas. Cada proteína puede cumplir un papel, una función diferente. Veamos, como a manera de ensayo. ¿Alguien sabe cómo se llama esta estructura que está acá? Esta. Envoltura. Está señalando esta. ¿Perdón? Envoltura. Claro, envoltura. Vamos a ver. ¿Y esta que está acá? Estas que están acá. Glucoproteínas. Glucoproteínas, muy bien. ¿Y esto que está acá? En conjunto, Matriz. lo que está acá.
Matriz. Ah, no, pero andan cerca. Si no es matriz, ¿qué podría ser? Vean que como que están suspendidas en un espacio ahí, un espacio coloide. Yo creo que me faltó decirles eso. No están ordenadas, sino que están como suspendidas. ¿Qué creen que es esto? ¿Cómo se llama esta Sería el estructura? segmento. Es el tegumento, exactamente, porque es un grupo de proteínas que están como dispuestas en un coloide y que forman parte, claro está, de la envoltura, porque no forman parte de esta estructura. ¿Cómo se llama esta última estructura que está acá abajo? Esta, acá. Sería la cápside. La cápside, exactamente. Y si es así, ¿cómo se llama esto que está aquí adentro? Genoma. Es el genoma, exactamente. ¿Ven? Entonces, ya a esta altura, grupos de cosas que no sabían, ya la saben. Igual acá. ¿Qué son estas? El 6. La glucoproteína. Exactamente. ¿Y esto que está acá? Envoltura. Envoltura. Envoltura, exactamente. ¿Y esto que está acá? Cápside. Cápside. Y si vemos esta estructura que está en el triángulo, ¿qué podría ser? Lo puse más difícil, ¿verdad? Ajá. ¿Qué creen que puede ser? Ese triángulo que está ahí. Serían capsómeros. Exactamente, es un capsómero. Y lo que está aquí adentro, ¿qué creen que es? Esto que está acá. Estas Genoma. líneas que están acá. Serían, El genoma, exactamente. Y está acá, que solo es una bolita la que está señalando. serían cápside. ¿Perdón? No, sí es la cápside de todo, pero de la cápside está señalando algo, una bolita. ¿Qué podrá ser esto? Si esto es un capsómero, ¿qué será esto? Protómero. Exactamente. Y si vamos a ver esta estructura, ¿qué simetría creen que tiene este virus? Helicoidal. ¿No? Les puse un ejemplo difícil, pero no es helicoidal. Me refiero a difícil porque este virus tiene casualmente doble cápside, pero no es helicoidal, porque aquí está el genoma y el genoma no está pegado directamente a las proteínas. Hemos venido Circulares. hablando de que esta es la cápside. Esta es la cápside. ¿Qué tipo de cápside será esta entonces? ¿Qué simetría tiene? Icosaédrica. Ajá. Icosaédrica, exactamente. Les dije de que era difícil porque aquí adentro hay otra cápside. Este es uno de los pocos virus que tiene una doble cápside. Es el VIH. Pero bueno, en general lo conocen. De nuevo, otra. ¿Qué es eso? Eso anaranjado que está ahí. ¿Qué creen que es? Genoma. Es el genoma, exactamente. Úpale. ¿Y el uno qué es? ¿Qué es esa estructura azul que está ahí? Cápside. Exactamente. Y solo 2 personas me contestan. Pero bienvenidos, porque estamos participando y como dice Abraham, y por dos que sean buenos, entonces por dos se salva el mundo, dice. Y eso amarillo que está ahí, ¿qué creen que es? El número 2. La envoltura. Exactamente. Y el número 4, que es eso verde que está ahí. Matriz. Es matriz, pero también puede ser, Tegumento. podría ser tegumento. En este caso es tegumento, porque es un virus, un herpesvirus. Por eso sabemos que es tegumento. Aunque ustedes tienen razón, puede ser una matriz, si no supiéramos qué virus es.
pero sabiendo que es un virus herpes, entonces esto es tegumento. Muy bien. Entonces tenemos otros elementos por acá. Vemos que estas estructuras, vamos de adentro, de afuera hacia adentro. Estos que son las glucoproteínas, usualmente tienen la función de ligandos, es decir, de unirse a las proteínas de la superficie celular. Si vamos un poco más afuera, esta es la bicapa lipídica que forma la envoltura y que proviene de la célula del hospedero. Un poco más adentro, esta estructura que está interna respecto a la envoltura, que es parte siempre de la envoltura, pero que tiene función de unión de la bicapa con la cápside, es la matriz. Luego, estos son segmentos de ARN. Es un virus que tiene genoma segmentado. Y si ustedes se fijan, esta que está aquí es la hebra de ácido nucleico y alrededor de ella se van disponiendo las unidades proteicas. ¿Qué simetría sería? Helicoidal. Exactamente, un virus segmentado con simetría helicoidal. ¿Y qué tipo de virus entonces sería este? Por las características que ustedes ven, con base a lo que hemos visto. Con lo que hemos visto, sin temor a equivocarse, porque ahora estamos para equivocarnos. En el examen no, sí. ¿Ah? Es un virus envuelto con simetría helicoidal. Envuelto porque aquí está la envoltura. Si hablamos de bicapa, si hablamos de glucoproteínas, si hablamos de matriz, ni lo duden, es un virus envuelto. Simetrías. ¿Qué simetría es esta, la número 2? Compleja. Compleja. ¿Y la número 3? ¿Qué simetría creen que es? Helicoidal. Helicoidal. Y por lo tanto la 1 es Icosaédrica. icosaédrica o cúbica. De acuerdo. Esto ya lo vimos, por lo tanto no lo voy a repetir. Es la composición química de un virus. La posible composición química de un virus. Solo les queda ahí para que sepan o para que les quede como una especie de cuadro resumen. Esto les queda para que ustedes lo resuelvan. Ya lo hemos visto, así es que solo tienen que saber y ponérselo como una especie de problema a solventar. La clasificación de los virus, la taxonomía de los virus, se basa primero en las secuencias del genoma viral, es decir, se basa en la secuenciación del genoma viral. Ahora, principalmente, esa es su forma de clasificarse. Antes tenía más bases morfológicas, más bases biológicas y más bases físico-químicas, pero ahora principalmente es a través de la secuenciación del genoma. Lo que pasó directamente con el SARS-CoV-2. Primero se intentó aislar, después de aislarse se secuenció y se vio o se comparó con quién es el más cercano que se asocia con él. Y si nadie se asocia con él, entonces pues tiene un nombre diferente y se ha aislado y identificado un nuevo virus. Pero antes se hacía con base a algunas propiedades morfológicas, les decía, por ejemplo, la simetría, el tipo de genoma, el tipo de hospedero, las células sobre las que tenía afinidad, cómo se transmitía, y todavía vamos a ver algunos de esos casos, por ejemplo, cómo se transmite. Vamos a ver
una clase que habla de arbovirus, en donde se refiere a los virus que se transmiten por vectores, artrópodos sobre todo. Entonces todavía es posible eso. De hecho, muchos nombres que vamos a ver tienen que ver, por ejemplo, con la patología que ocasionan o cómo se transmiten estos virus. Entonces, estos son elementos que aún todavía sirven para dar nombre o clasificar algunos virus. Esto ya se lo dije, pero esto todavía no. Las propiedades del genoma, ustedes ya se las he venido diciendo, solo que les recuerdo. Por ejemplo, el tipo de ácido nucleico, el tamaño del genoma, el sentido, sobre todo si es ARN, sentido positivo o sentido negativo. También en cuanto al ARN, si tiene un solo segmento o tiene varios segmentos. Las secuencias nucleotídicas, eso se refiere a la secuenciación del genoma, y la cantidad o la posibilidad de porcentaje de guanina y citosina que posean estos virus. Todos estos elementos en algún momento sirven para clasificar a los virus. Y podríamos fácilmente decir que los virus se dividen en virus ADNs y virus ARN. Y dentro de los virus ADN hay de cadena doble y de cadena sencilla. Y dentro de los virus ADN de cadena doble hay virus que poseen envoltura, como por ejemplo el virus del herpes simple, y hay virus de cadena doble que son sin envoltura. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. En el caso del ADN de cadena sencilla, los hay sin envoltura y el virus más común es el parvovirus. En los virus ARN están los de cadena doble con envoltura. Estos, por ejemplo, son algunos fagos que parasitan a bacterias. O hay virus ARN de cadena doble sin envoltura. Por ejemplo, aquí dice reovirus y dentro de los reovirus están los rotavirus. O hay virus ARN de cadena sencilla con envoltura. Por ejemplo, el virus, aquí no aparece, pero el virus del dengue. Porque aparece el virus de fiebre amarilla, que no lo tenemos acá nosotros, pero tenemos el virus del dengue. Y en el caso de virus ARN de cadena sencilla sin envoltura, tenemos el virus de la polio, por ejemplo. Esto no lo voy a preguntar, por lo tanto voy a solo saltar un poquito porque es prácticamente lo que hemos venido hablando. La organización del genoma tiene que ver con el orden en el que estén los genes, esto es la secuenciación. Esto se refiere a que hay partes del genoma que codifican para proteínas y otras partes del genoma que no codifican para proteínas. Cuando una parte del genoma codifica para proteínas se le llama marco de lectura abierto. Eso es la abreviatura en inglés, pero esto significa marco de lectura abierto. O la estrategia que utilice el virus para replicarse o el genoma para replicarse, o el sitio de la célula donde se replica. Por regla general, los virus que tienen genoma ARN replican su genoma en el citoplasma. Y por regla general, los virus que tienen genoma ADN replican su genoma en el núcleo. Hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, el virus, el VIH, es un virus ARN que se replica en el núcleo. Ejemplo contrario, un virus ADN que se replica en el citoplasma es el de la viruela, que casi es una célula. Este virus es muy complejo y que por lo tanto no necesita de las herramientas enzimáticas de la célula. También otra forma de clasificarlos a través de las proteínas que están en la superficie, las proteínas antigénicas.
O también otra forma es por las propiedades de las proteínas virales, es decir, cuántas proteínas virales hay, qué tipo son, si son estructurales o no estructurales. Por ejemplo, las que son parte de la estructura se llaman, o se les conoce con la abreviatura BP, proteínas virales, y las que no tienen función estructural, que usualmente tienen función enzimática o reguladora, se les llama NSP, Non-Structural Protein. La forma más típica y la que usualmente ha venido sirviendo para clasificar a los virus es el que utiliza los criterios de Baltimore. Y los criterios de Baltimore agrupan a los virus en 7, conocidos con número romano, del 1 al 7. Los virus 1, los 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Quiénes son los virus 1? Son virus ADN de doble cadena. ¿Quiénes son los virus 2? Son virus ADN de una sola cadena. ¿Quiénes son los virus 3? Son los virus ARN que poseen doble cadena. ¿Quiénes son los virus 4? Son los virus ARN que poseen una sola cadena, pero esa cadena es en sentido positivo. ¿Quiénes son los virus 5? Son los virus ARN que poseen una sola cadena, pero que tienen sentido negativo. A quienes se les llama virus 6 son virus ARN de una sola cadena, pero que necesitan un proceso llamado retrotranscripción. ¿A qué se refiere con este proceso que se llama retrotranscripción? Nosotros venimos acostumbrados a ver o a escuchar que el proceso la secuencia lógica el dogma central de la biología es de ADN a ARN y de ARN a proteínas. El proceso de síntesis de ADN a ARN se llama transcripción y el proceso de síntesis de proteínas a partir de el ARN se llama traducción. Pero hay virus que necesitan convertirse de ARN a ADN y a este proceso en donde se da lo inverso de la transcripción se le llama retrotranscripción. No sé si se entiende este dato. ¿Ya? Un proceso o el proceso en donde el virus necesite transformar su genoma de ARN a ADN, es decir, el paso contrario, entonces este se llama retrotranscripción. Así, los virus 6 son virus ARN que necesitan retrotranscribirse. En cambio, los virus 7 son virus ADN de doble cadena que en algún momento en su ciclo necesitan retrotranscribirse. Así, virus 6 y virus 7 necesitan retrotranscripción, pero los virus 6 son virus ARN y los virus 7 son virus ADN. Ejemplo de cada uno de ellos. El virus 6, el ejemplo clásico, es el VIH. Y el grupo 7, el ejemplo clásico, es el virus de la hepatitis B. Teniendo eso en consideración, entonces aquí tenemos los de una sola cadena que son ADN, son del tipo 2, los de ADN de doble cadena son del tipo 1, los ARN que tienen una sola cadena, aquí son el 5 y el 4, en donde el 5 son positivos los del grupo 4 son de sentido positivo y los del grupo 5 es de sentido negativo.
Los ARN de doble cadena son del grupo 3, los de ARN de sentido positivo usualmente y que necesitan retrotranscribirse son del grupo 6, y los de ADN de doble cadena que necesitan retrotranscribirse son del grupo 7. Ahora, ¿qué es lo que se utiliza? Ahora a esta altura de la vida hay una nomenclatura muy bien desarrollada de los virus. Pero quizás los taxones que más se utilizan son el orden, la familia, la subfamilia, el género y la especie. Entonces, para hablar de orden, que no todos aplican, sino que para algunos todavía no se ha hecho o no se ha elaborado una nomenclatura adecuada o no se ha socializado una nomenclatura adecuada, pero el sufijo que se aplica es virales. Por ejemplo, el orden para algunos virus es mononega y el sufijo es virales. Cuando el sufijo que se aplique es virales, estamos hablando del taxón orden. En el caso de la familia se agrega el sufijo viridae o viridé. Entonces, ejemplo, la familia Paramyxo viridae. Si se agrega el sufijo viridae, estamos hablando de que esta es una familia. Por el contrario, en el caso de la subfamilia, el sufijo que se aplica es virinae, es decir, se sustituye la D por la N. Paramyxo virinae o viriné. En este caso, es una subfamilia. Y para el género, usualmente se utiliza el sufijo virus, morbili, virus. Y en la especie, normalmente o puede llevar el sufijo virus al final o puede ir al inicio, virus del sarampión. Es un poquito más fácil, menos complicado referirse a los nombres de las especies virales porque en algunos casos las especies virales se nominan con una letra, en otros casos se nominan con un número, en otros casos se nominan como por ejemplo acá con el nombre de la enfermedad que ocasiona. Por ejemplo, el virus del sarampión, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla. Ese es el nombre de la especie. Licenciado, Hola, dígame. en Escucha. este caso, la escritura sería en cursiva también. Fíjese que la pregunta está muy buena. La respuesta sería, ah, ¿qué le digo? Bah, todavía no, porque todavía no está socializado, no está tan distribuido la forma de nomenclatura de los virus. Debería hacerse, pero creo que todavía nosotros no lo exigimos para esto, para nuestras clases. Entonces, tal vez en un par de años y ustedes estén dando clases junto a nosotros o sustituyéndonos a nosotros y ya lo exijan. Pero como la taxonomía viral a través de la ICTB, que es lo que está aquí arriba, que es ¿cómo se llama? El regulador de nomenclatura de los virus, entonces todavía no está como tan distribuido en la bibliografía, sino que usted tiene que haber buscado mucho en la red para poder encontrar información de esto. Entonces la respuesta es no, no vamos o no va a ser exigido todavía que lo subrayen, a pesar de que en el examen pueda escribírseles en cursiva porque ya tiene que empezar a usarse este tipo de, de elementos, pero la mayoría de bibliografía todavía no tiene así exigido y desarrollado la taxonomía de los virus. Así es que si la pregunta y concretamente si se subrayan, no se va a exigir todavía para ustedes. ¿De acuerdo? Gracias. No, con gusto. Para los que quieran saber, ICTB significa International Committee Taxonomy Bureau. Taxonomy Bureau es el Comité Internacional de Taxonomía Viral, que son el ente regulador de la taxonomía para los virus.
Hay rangos inferiores al de especies, por ejemplo, los serotipos y los genotipos. Decir que los serotipos tienen como punto de partida análisis antigénicos y que los genotipos, que es lo que más se utiliza en este momento, tienen como punto de partida y como criterio de clasificación el análisis genético, las diferencias genéticas en alguna característica, en la formación de alguna proteína en particular. Hay grupos de virus, hay virus que se replican tan rápido que en un mismo individuo alcanzan casi a ser diferentes entre sí. El ejemplo clásico es el virus de la hepatitis C, que forma tantas copias o quizás su, sus enzimas encargadas de la replicación, que son las polimerasas, las ARN polimerasas, se equivocan tanto que forman grupos de virus en un mismo individuo diferentes. A eso se le llama cuasi especies. Así que son tres características que a ustedes les pueden servir. Ahora, la nomenclatura del virus, es decir, por cómo se le llama a los virus, puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, respecto del tamaño, y para poner un ejemplo, hay virus que son muy pequeños y ADN que se llaman parvovirus, porque parvo significa pequeño, o en algunos casos son acrónimos de los virus, por ejemplo, los arbovirus, que significa A es de artrópodos, B es de born, es decir, de transmisión, y, eh, y la R de ARN, y luego virus, porque son virus ARN que se transmiten por vectores o por artrópodos. Esos son los acrónimos, es decir, utilización de algunas iniciales para formar un nombre o alguna característica estructural, por ejemplo, los rhabdovirus, porque parece que tienen forma de bala, o por la enfermedad que produce, que es una de las más comunes, la enfermedad, por ejemplo, la fiebre amarilla, el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, el coronavirus causante del síndrome agudo respiratorio severo, o el tejido que infecta